Les mencionaba yo que la ira de Dios es una realidad de la que no podemos escapar. Y hace 2 semanas platicamos de eso, ¿no? Cómo debe cargar nuestro corazón el hecho de que todos aquellos familiares y amigos que tenemos que no quieren escuchar el Evangelio, están preparando juicio, están preparando ira para el día de la ira. Si nosotros hemos sido precavidos en nuestra lectura de la Biblia, sabremos que la ira de Dios no es un tema nuevo. Podemos, en nuestras Biblias, si quieren acompáñenme, ya los había traído a Apocalipsis, pero vamos a ir tantito a Romanos, vamos a avanzar, vamos a ir del Nuevo Testamento, vamos a avanzar de Romanos a 2 de Tesalonicenses, a 2 de Pedro y llegamos a Apocalipsis. Pero fíjense, si tienen ahí, me pueden acompañar, en Romanos 2, versículo 5 al versículo 6, tenemos lo que nos puede servir también para comprender un poco más acerca del juicio y de la ira de Dios. Y estaba más o menos citando un poco el pasaje hace un momento. Romanos 2, versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo está siendo muy enfático y está siendo muy claro. Por tu terquedad. Como le decimos muchas veces a nuestros hijos, ¿verdad? No seas terco. Por tu terquedad, por ese afán de no querer ver, estar así como los caballos sin rumbo, o sea, no querer poner atención. Muchas veces muy rebeldes, así, con una visión muy cerrada, no querer escuchar el consejo. Estamos acumulando, o el hombre que no conoce a Cristo, que no ha llegado hasta la salvación, ira para el día de la ira. O sea, la ira es un tema clave. 2 de Tesalonicenses 1, versículo 6 y versículo 10. Unas paginitas más adelante en nuestras Biblias. Dice, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, de 2 de Tesalonicenses 1. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Fíjense las palabras de consuelo que les da Pablo a esta iglesia al decirlos, no se preocupen porque es justo delante de Dios que Él vaya a retribuir con aflicción a los que los están afligiendo a ustedes. Les va a dar alivio. Cuando el Señor Jesús se ha revelado con sus ángeles en el cielo, dice, en llama de fuego. Empecemos a darnos cuenta cómo el fuego es un elemento clave en el justo juicio de Dios. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio. El versículo 9, que es clave, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La ira de Dios empieza a ser anunciada con gran fuerza. Va a ser un día, un momento de gran problema, de gran castigo, porque Él va a pagarles conforme a sus obras, porque Él desde el cielo vendrá con llama de fuego y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y ahora vamos al último pasaje antes de regresar a Apocalipsis, 2 de Pedro 3, 7. 2 de Pedro, tan solo unas páginas antes de Apocalipsis. Recuerden que estamos en orden inverso, sería Apocalipsis, Judas, 3, 2, 1 de Juan, 2 de Pedro. Y 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego.
guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y las tierras actuales y la tierra actual están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Qué quiere decir esto? A esta tierra como la conocemos, es que se avecina el juicio. Esta tierra, estos cielos actuales que ustedes y yo vemos, están siendo reservados por su palabra para el fuego, otra vez fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hermanos, es de suma importancia que entremos ante su palabra con mucho respeto, con mucha humildad, porque estamos lidiando, estamos escuchando, estamos leyendo a un Dios santo. Un Dios que es justo, así como vimos su fidelidad, Él es justo. Y en su justicia ha preparado un día de ira para sus enemigos. A eso es a lo que estamos entrando hoy en la última sección del capítulo 14. En Apocalipsis 14, del versículo 14 al versículo 20, vamos a ver 2 escenas sobre el juicio venidero de Dios que nos dan una certeza de victoria. Son 2 escenas que nos ayudan, que nos hablan del juicio venidero de Dios, que nos dan una certeza de victoria. Si de algo estamos seguros, a pesar de toda la dificultad que se pueda levantar, es que Dios gana. Él es vencedor. Hoy lo vamos a ver. Pero sus enemigos van a ser aplastados, como vamos a ver en un momento. Leamos Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendime los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid verdadera y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Dios, te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, como bien oraba mi hermano Homero hace un momento, que sea tu Espíritu el que pueda abrir nuestros ojos del corazón, nuestro entendimiento, de manera que podamos percibir, quedar delatados delante de tu palabra, quedar realmente sorprendidos delante de tu justicia, delante de tu ira santa, Señor. Que traiga temor realmente tu palabra a nuestras vidas y nos permita contemplar tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues no es un pasaje muy delicado, ¿verdad? No es un pasaje muy lindo. No estamos hablando de flores, no estamos hablando de paisajes, ni de un escenario o de un cielo muy bonito, ¿verdad? Por eso quería que comenzáramos entendiendo cómo es que la Biblia nos habla acerca de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y créanme, ninguno de nosotros quiere estar del lado del enemigo. La primera escena, les mencioné yo que eran 2 escenas sobre el juicio venidero de Dios. La primera la encontramos del versículo 14 al 16 y es titulada La siega de la mies. La siega de la mies. Y veamos el versículo 14 y dice: y miré y he aquí una nube blanca. Y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, y tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada.
Juan nos vuelve a introducir con una partícula ya muy conocida por él, donde nos dice una y otra vez, miré y miré y miré, y a lo largo de lo que hemos estado leyendo, pues escuchamos o leemos tanto oí una voz o y miré. Y de alguna manera es todo lo que él está percibiendo. Esta, al ser algo que él está viendo con sus ojos, debe traernos algo más de una simple idea. Sino imaginemos en nuestra cabeza, imaginemos en nuestro interior cómo es que él percibe una nube blanca, dice. Y en esta nube blanca está sentado uno semejante a hijo de hombre. Ustedes bien saben que hijo de hombre se refiere a alguien, a Jesús. Desde Daniel 7, 13 y 14, se los voy a leer, no tienen que ir. Daniel nos decía, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, Dios. Y fue presentado ante él. Y al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14, versículos 13 al 14. Desde Daniel ya se nos venía anunciando este título, Hijo de Hombre. Jesús mismo se denomina el Hijo del Hombre, Mateo 8, 20, Marcos 2, 10, Lucas 6, 22. No vamos a ir para guardar fuerzas para movernos ahorita a otros pasajes. Pero entendamos eso, yo creo que es del conocimiento de prácticamente la mayoría que el Hijo de Hombre se refiere a Jesús. Entonces, Juan está viendo esta nube y está viendo sentado al Hijo de Hombre, está viendo sentado a Cristo. Y tenía en la cabeza, fíjense que hay dos características principales en cuanto a cómo está él. Aparte de estar sentado en la nube, él está con una corona de oro. Esa corona de oro, la palabra original, no es una corona de rey, exactamente, no es una diadema de rey o digno de honor, sino que es la corona o el reconocimiento que obtiene un vencedor. Es la corona que obtiene el que sale victorioso de una batalla. Estéfanos es la palabra y esta nos da la intención de alguien que culminó la carrera y venció. Por lo tanto, la corona de oro, creo que la idea de oro, pues para nosotros se nos podrá venir a la mente algo muy preciado. A lo mejor algunos pensaremos en los Juegos Olímpicos, el primer lugar les da una medalla de oro. Entonces, esta es una corona de oro, la cual él está portando y está demostrando su victoria. Pero no nada más tiene una señal de victoria sobre su cabeza, sino que tiene algo consigo, ¿verdad? En su mano, una hoz afilada. ¿Ubicamos el concepto de una hoz? Una hoz no es para hacer cosquillas, ¿verdad? Una hoz no es para saludar a la gente. Con una hoz en la mano están cosechando o están arando, están cortando, están trabajando la tierra, los sembradíos, ellos están cortando. Es un trabajo manual que seguro hoy en día será automatizado por máquinas y todo esto. Si ustedes ubican la bandera, la antigua o la bandera de la Unión Soviética, ellos tenían una hoz y es que ellos unían el concepto del campo con la industria y cosas así, ¿no? El poder. Entonces ahí podemos ver la forma, ¿verdad? O sea, tiene su mango y tiene su forma que corta. Como les digo, no es amigable la hoz. Entonces desde aquí vamos dándonos una idea con lo que estamos tratando, ¿verdad? Un Dios justo y bondadoso que nos permite hoy estar leyendo su palabra y nos está haciendo ver acerca de sus atributos. Y conforme avanzamos en la Biblia entendemos más y más de Él. Y sabemos que Él es amor y que Él es justo y que Él es fiel. Y que también a causa de su justicia Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Versículo 15. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado,
pues la mies de la tierra está madura. Ahora, imaginemos la escena, está con la corona, sentado en una nube, está con su hoz en la mano. Y justo en ese momento sale del templo otro ángel clamando a gran voz: mete tu voz y ciega porque la hora ha llegado. Vamos a hacer un poquito de recuento, ya se nos ha mencionado el templo antes y el concepto del altar. Pero solamente para que se den una idea, pues el versículo 17 nos da una pista de dónde está el templo. ¿Lo pueden leer conmigo el versículo 17? Salió otro ángel del templo que está en el cielo. Perfecto. Entonces, estamos claros de que el templo ubicado en el cielo y el ángel sale de ahí. Es el cuarto ángel mencionado en el capítulo 14. Ya habíamos escuchado un ángel en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 9. Los tres ángeles anteriores estaban anunciando juicio, estaban anunciando un llamado a adorar a Dios. Cayó la Babilonia, estaban anunciando y pregonando lo que estaba sucediendo. Hermanos, este cuarto ángel está haciendo el llamado a la ejecución del juicio. El tiempo de las advertencias, como lo leímos en el versículo 8, el versículo 7, temed a Dios, dadle gloria, ¿se acuerdan? Ese tiempo ya pasó. Ahora ya no hay más misericordia. El tiempo y la maldad ha llegado a un nivel que no hay otra salida. Mete tu hoz y ciega. Un mensaje clamado a gran voz, un mensaje urgente que requiere acción de parte del Hijo del Hombre. Es momento que el Hijo haga uso del derecho que vino del Padre para juzgar a la tierra. Algunos podrán decir, ¿cómo es que un ángel le está dando una indicación a Dios o a Jesús? ¿Cómo es que un ángel viene y le está ordenando a Jesús qué hacer? Bueno, recordemos que los ángeles como mensajeros o enviados de parte de Dios, pues vienen con un mensaje del Padre. Cada vez que leemos un imperativo o una exclamación así, no necesariamente quiere decir un mandato. No necesariamente quiere decir algo que yo te estoy mandando a ti. Muchas veces también tiene que ver con explicar o exclamar una necesidad, un ruego, una petición. ¿Okay? Entonces, no perdamos el foco ahí de, oye, no puede ser, un ángel está dando órdenes a Jesús. No vayamos por ese camino. Pensemos primeramente que él al salir del templo viene con un mensaje del Padre, y también pensemos algo más, que no todos los imperativos suenan a órdenes, sino muchas veces a peticiones, a ruegos. ¿Ok? Pero este ángel sale con el mensaje. El momento del juicio ha llegado, no hay más salida, la paciencia de Dios ha llegado a su fin. Y versículo 16, el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Como si hubiera desenvainado la espada, ¿verdad? Como si hubiera, ya no solamente la tenía en posición de espera, o a lo mejor una posición de preparación para la batalla, sino que la saca, tiene la hoz en la mano y así como la tiene, empieza a cegar la tierra. Y miremos una cosa muy interesante aquí, y no sé si lo notaron. Tanto en el versículo 15 y en el versículo 16 se nos repite la palabra tierra una y otra vez. Versículo 15 dice, la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura. El pecado ha llegado a un nivel impresionante. Ya no hay espacio para más paciencia. La mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura. ¿Qué dice el versículo 16? Blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Hay un énfasis muy particular sobre la tierra para que ustedes y yo entendamos.
que es el juicio que viene sobre esta tierra, sobre todo aquello que está maduro, sobre toda esa necesidad y ese pecado que ha levantado delante de Dios un olor no grato, y que en respuesta a tanta maldad y en cumplimiento a sus promesas, como vamos a seguir viendo más adelante, Él sale a retribuir con castigo a todos aquellos que castigaron a su pueblo. Blandió, la Biblia de las Américas nos dice blandió. La palabra blandió en el original es una idea de echar o lanzar. Me parece que la Reina Valera dice echar, ¿o no? O dice también blandió. ¿Cómo es el versículo 16? Metió, lanzó, echó, blandió. Viene con fuerza. La indicación, obviamente, como hemos estado viendo en Apocalipsis, es algo que es pasado, pero porque es un suceso que va a suceder, ¿verdad? Que está en el futuro. Esta sección, para muchos, esta primera escena, aquí culmina la primera escena, acerca de la siega de la mies. Mucha gente la ubica con el capítulo 16 de Apocalipsis, donde se nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, ahorita vamos a ver cómo la siguiente sección se relaciona con algo más adelante también. Pero este momento en la historia, donde está desatándose el castigo o el juicio de Dios y donde está con la hoz afilada, dispuesto a comenzar a trabajar la tierra, a cegar lo que en esta tierra se ha levantado, tiene que ver con esta sección del capítulo 16. Son copas de ira que se van desencadenando y que están trayendo justicia al pueblo de Dios. Ahora quisiera, como les decía hace un momento, que vayamos a movernos ahora sí con nuestras Biblias a Joel. Y es que quiero guardar esas ganas que tienen ustedes para moverse en la Biblia para pasajes claves del Antiguo Testamento. Por eso vamos a tomar un tiempecito. Yo sé que Joel no está tan fácil de encontrar, pero bueno, ustedes saben que está dentro de la sección de los profetas menores. Y sabemos que es Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Entonces está Oseas y después está Joel. Pongamos atención. Vamos a leer el capítulo 13, el versículo 13 del capítulo 3. Meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. La primera sección nos debe dar un recordatorio de la primera escena que acabamos de leer. ¿Se acuerdan? Tenemos los elementos claves. La hoz y la mies está madura. Capítulo 3, versículo 13. La primera sección del versículo 13 nos está dando la primera escena. La segunda parte del versículo 13, venid, pisad, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad, nos está dando la escena siguiente. Ya habíamos leído del lagar, ¿verdad? Ya habíamos leído ¿ok? Entonces, Joel en este caso nos está ayudando y nos está haciendo ver en nuestro estudio de Apocalipsis que el juicio viene, el juicio sobre las naciones viene, y la manera que está descrito y profetizado en el Antiguo Testamento es exactamente igual que lo que Juan está viendo en este momento. De hecho, son consecutivos, la hoz, la mies madura, y ahora sí vamos a ver la vendimia de las uvas. Vamos a regresar a Apocalipsis 14, versículo 17 al versículo 20. Y es algo curioso porque la palabra vendimia yo siempre la había relacionado con la venta.
Pero qué malo es cuando no confirmamos con el diccionario, ¿verdad? ¿Qué cosas significan las palabras? La vendimia, ¿o alguien quiere aportar? ¿Alguien tiene una idea? Yo creo que sí, ¿no? Vendimia, yo digo que es como que vender muchas cosas que está. Claro, eso es lo que yo también pensaba. Bueno, yo también todavía la usaba hasta ayer. Bueno, ustedes si tienen ahí un diccionario en internet lo pueden buscar, pero vendimia es la recolección o la cosecha de la uva. ¿Ok? La recolección, la cosecha de la uva, como ustedes saben, es la vid, y dentro de la vid hay muchas ramitas con sus frutos. Entonces, cuando están maduras también, pues hay que cortarlo también. Y vendimia quiere decir la recolección o la cosecha de la uva. Es más, déjenme, por ejemplo, el versículo 19 en la versión de las Américas dice, y vendimió los racimos. Claro, o también el verbo vendimiar. No es vendimir, es vendimiar. Vendimió, vendimia. Ustedes saben que aquí en la escuela dominical pues es clase de todo. Geografía, español y cultura general. Ya hablamos de la bandera de la Unión Soviética, ya hablamos de una palabra nueva. A excepción de que, bueno, nadie se animó a decirme, pero a lo mejor alguien sí sabía. Pero yo la verdad tampoco lo conocía. Es importante que entendamos esto. La primera escena se nos está hablando de la mies, se nos está hablando de la necesidad de cosechar o de segar. La segunda parte, a partir del versículo 17 al 20, ya cambió el escenario. Ya se nos adelantó Joel, ya lo leímos, varios de ustedes rápido hicieron la conexión. Lagar, ahorita vamos a definir qué es lagar también. Pero vamos a leer el versículo 17 para entrarnos a esta segunda escena. Ya vimos la primera, estamos en la segunda. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada, dice el versículo 17. Como ya leímos, el templo pues está ubicado en el cielo, también tiene una hoz afilada. La diferencia con este ángel es que tenía la hoz afilada a diferencia del otro ángel que salió a pregonar. Como ustedes saben, hasta este momento tenemos al Hijo del Hombre sentado en la nube, un ángel sale del templo y le dice, mete tu hoz. Ahora viene otro ángel que no solamente sale del templo, sino que tiene una hoz. Este ángel no viene por cuenta propia, este ángel viene en obediencia a la soberana voluntad de Dios. Sabemos que Dios controla todas las cosas, así que en medio de este plan que Dios tiene, sale este ángel y se presenta. Otro ángel, fíjense ahí versículo 18, otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid verdadera, porque sus uvas están maduras. Entonces, el Hijo del Hombre sentado en la nube con una corona y con la hoz en la mano. Sale un ángel y le dice, mete tu hoz, porque la tierra está lista para ser segada. Segunda escena, sale un ángel con una hoz y viene otro ángel que le da la indicación de que el otro ángel que dice aquí, el que tiene poder sobre el fuego. Muy importante, ¿se acuerdan que el fuego era una indicación de qué? De castigo, de la ira de Dios. Ya lo habíamos leído en los pasajes introductorios. Mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora, por el capítulo 8, versículo 5 y por el capítulo 9, versículo 13, sabemos que tanto el altar, el templo está delante del trono de Dios. Eso ya lo habíamos visto y solo como un recordatorio, ubicando de manera más específica, ya hablamos del templo. Este ángel que tiene el poder sobre el fuego sale del altar y por lo que hemos estado comentando antes, el altar se encuentra delante del trono de Dios. ¿Y qué es lo que clama a gran voz? Mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es un momento dramático. Por supuesto, para ustedes, para mí, leemos que van a hacer esta obra con las uvas, van a cosechar las uvas y pues no tiene mayor significado. Nadie, creo que muy difícilmente vamos a sentir un pesar por uvas. Pero como ya leímos, en el final se nos mencionó
que del lagar, del lugar donde estaban siendo pisadas todas estas uvas, salió sangre. Y como ustedes saben, de las uvas no sale sangre. Ya nos estamos dando una idea de quién se trata y sobre quién va el castigo. Las uvas están maduras, dice el versículo 18. Como ya les mencioné, la vendimia es conocida bien como la recolección o la cosecha de la uva. Los racimos de la vid de la tierra, nuevamente se nos recuerda dónde pertenecen o a dónde pertenecen estos racimos de la vid. ¿Se acuerdan el factor, el elemento tierra, tierra, tierra? Lo vamos repitiendo, lo vamos viendo una y otra vez, se nos tiene que especificar, no olvidemos eso. Las uvas están maduras. ¿Qué significa esto? Que es momento de que sean cortadas. La maldad humana había llegado a un punto culminante por lo que la acción divina había llegado nuevamente. Vamos a ver de una manera muy interesante cómo esta segunda escena se relaciona mucho más con otro suceso que vamos a ver más adelante en Apocalipsis y que seguro ya han escuchado anteriormente. Versículo 19. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Nuevamente el mismo verbo, blandió, que quiere decir meter o lanzar. Vendimió los racimos de la vid de la tierra, comenzó la recolección, comenzó la cosecha, comenzó la acción. Y estos racimos de la vid de la tierra fueron echados en el gran lagar del furor de Dios. El lagar es un recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. El mosto es el zumo exprimido de la uva antes de fermentarse y hacerse vino. Entonces, este lagar, este recipiente es donde se pisa la uva para obtener pues, lo que haya del zumo, el mosto. Por lo que una vez que son cortados, son almacenados en este lagar, en este recipiente, y una vez en este recipiente, versículo 20, es pisado, ¿ok? Entonces, no es solamente cortar y ahí terminó toda la historia, es juntarlo y una vez que está todo junto, viene una acción, que no se dice que es con delicadeza, no se dice que es con mucho cuidado, sino que el versículo 20 nos adelanta que es pisado. Fíjense cómo se nos describe el gran lagar. Se nos describe como el gran lagar del furor de Dios. Versículo 10 del capítulo 14 también nos había hablado del furor de Dios, ¿verdad? Él también beberá del vino del furor de Dios. ¿Quiénes iban a beber el vino del furor de Dios? Si alguno adora a la bestia, versículo 9, y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano. El furor de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios, no es algo con lo cual podamos estar jugando. No es algo que nos debe mantener tranquilos en nuestros lugares. No es algo siquiera que es expresado o descrito como algo muy llevadero, como algo pasajero, como algo que simplemente pues somos indiferentes a ello. Porque estoy seguro que tanto tú como yo tenemos seres queridos, amigos, que como mencionábamos en el pasaje de Romanos, ¿no? Son tercos y por su corazón no arrepentido están atesorando ira para el día de la ira. Versículo 20. El lagar fue pisado fuera de la ciudad. El lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. ¿Ustedes saben dónde están los frenos de los caballos? Arriba, ¿verdad? 320 kilómetros son como 200 millas, para los que ya se olvidaron de los kilómetros. Reina Valera dice estadios. 16,000 o 1,600.
600. 200. Es la manera, tenemos conversiones, al final de sus varias Biblias hay una tabla de conversiones, ¿no? Y ahí puedes ustedes ver cómo es que relacionamos los estadios, y también para monedas y también para pesos. Peso de peso, no de dinero. Es increíble que podamos imaginar siquiera una distancia y una magnitud de esto. Por supuesto que puede estar tratándose de una hipérbole, o sea, de que queremos exagerar o queremos subir el tono, no para mentir, sino para darnos una idea de la cantidad de sangre que está siendo derramada. No son frutos literales de lo que se nos está hablando aquí. No son frutos de uvas. Y es que, como ya hemos visto en Apocalipsis, hay muchos elementos que muchos han de alguna u otra manera usado como ilustraciones o como metáforas o como simplemente imágenes de otras cosas que van a suceder. Pero a lo largo de estas clases en Apocalipsis hemos visto cómo es necesario que busquemos adentrarnos al texto y entendamos, si el texto mismo no nos dice que es alegórico o que está ilustrando un punto, permanecer dentro de los parámetros de la Escritura. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante con respecto a esto. Por lo tanto, como ustedes y yo sabemos, pues de la uva no va a salir sangre. Es por eso que de manera saludable, de manera segura, podemos entender que estas uvas no son simples frutos, que esta cosecha, que esta mies que está lista, no son simples semillas y fruto de la tierra. Estamos hablando de cosas serias que deben traer y llamar nuestra atención. Apocalipsis 19, del versículo 11 al versículo 16, tan solo un poco más adelante. Se nos describe una batalla conocida como la batalla de Armagedón. Y en voy a leer del versículo 11 al versículo 16. Síganme por favor desde sus Biblias. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Versículo 15, sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. La justicia de Dios se presenta a través de su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vencerá a sus enemigos, en el sentido de que es un suceso que va a suceder, pero que ya ha vencido, por lo que leemos en la Biblia. No se trata de algo cualquiera, no se trata de un suceso cualquiera, ni algo de lo que debamos ser indiferentes. Es muy interesante que en los capítulos 2 y 3 de Joel, y yo creo que sería bueno que vayamos a Joel, si pueden. Les hubiera avisado que separábamos ahí en Joel una mano o un papelito. Lo bueno es que nos estamos haciendo muy buenos buscando, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en Apocalipsis, pues vamos a seguir ejercitando mucho esto de
de ir a los profetas del Antiguo Testamento y a los profetas menores, mayores. Así es. Oseas, Joel. Joel 3. Le estaba mencionando yo que en los capítulos 2 y 3 de Joel se nos da una mención del justo juicio de Dios que viene en el futuro, que precisamente tiene relación estrecha con Apocalipsis 16, que es lo de las copas que estábamos viendo, y también de Apocalipsis 19, que es la batalla que acabamos de leer. Pero veamos Joel 3, capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Versículo 12 al versículo 14 del capítulo 3. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, que la mies está madura, venid pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque está cerca el día del Señor en el valle de la decisión. Se nos menciona el valle de Josafat. Este valle está situado en el valle de Cedrón, de acuerdo a Zacarías 14:4. Está al este de Jerusalén, entre la ciudad santa y el monte de los olivos. La batalla que se nos narra en Apocalipsis 19, les mencionaba que es conocida como la batalla de Armagedón. Esta palabra Armagedón tiene que ver con Megiddo, o la ciudad de Megiddo, que Armagedón es el nombre hebreo del monte Megiddo, que está en el norte, de acuerdo a Zacarías 12:11, Apocalipsis 16:16, y Edom en el sur. Es decir, que si situamos esta extensión de tierra, de acuerdo a las descripciones que vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases de Apocalipsis, pero para darnos una idea de un dato que vamos a ver ahorita, en el norte está la ciudad de Megiddo y en el sur está Edom, de acuerdo a Isaías 34:5, 6 y 63:1. La distancia que hay en este territorio geográfico son 200 millas o 320 kilómetros. ¿De dónde más hemos escuchado de este dato? En Apocalipsis 14, con respecto a la sangre derramada. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de 320 kilómetros. Por este tipo de situaciones y por este tipo de profecías cumplidas, es que vemos claramente cómo hay una relación entre todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento han estado diciendo y lo que está afirmándose en el Nuevo Testamento. La batalla de Armagedón, que como les comento se encuentra ubicada en el capítulo 19, donde ya leímos que es precisamente el Rey de Reyes y Señor de Señores quien sale victorioso y quien pisa el lagar del vino del furor de Dios. El que ejecuta esos juicios, el que permite y da victoria sobre sus enemigos. Pero para mal de sus enemigos, su sangre será derramada por kilómetros. A veces escuchamos palabras en el sentido bélico, o sea, en el sentido de guerra, y hablamos de batallas, de heridos, y a veces en ataques terroristas y cosas por el estilo hemos escuchado de otras palabras, por ejemplo, masacre. Masacre es una palabra que tiende a exagerar el número de heridos o de muertes. Yo creo que claramente estamos frente a algo así. Miles y miles de personas que están siendo juzgados por Dios. Como creo que no se han movido de Joel, vamos a Isaías
63. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. El día de la venganza de Dios es un día, por supuesto que planeado, pero también es un día esperado por su pueblo. Si nosotros hacemos memoria de todas las derrotas, todas las situaciones de las que fueron víctimas el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora traigamos a memoria por lo que su iglesia está sufriendo hoy. Injusticias son evidentes, muchos de nosotros podemos estar viviendo cosas, pero Dios ha prometido ser fiel. Y dentro del dolor que pueda encontrar nuestro corazón al pensar en todas aquellas personas que amamos, que estimamos y que están destinados y siguen en ese camino a un castigo eterno y a ser blancos de la ira de Dios. Si hay algo que también debe traer a nuestro corazón este pasaje es consuelo. Porque el Salmo 22:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Salmo 34:22 dice: el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Les leo Salmo 5 del 11 al 12. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo los rodeas a tu favor. Ambas escenas, hermanos, ambas escenas nos deben llegar a meditar, tanto la cosecha de la mies como la cosecha de las uvas. Ambas son muy gráficas. Creo que no hay ninguna duda y todos estaríamos de acuerdo en que el pasaje nos muestra dos ilustraciones muy vívidas de lo que será el justo juicio de Dios para sus enemigos. Ambos pasajes nos pintan dos escenas de las cuales no podemos intentar ablandar, no podemos utilizar palabras y no podemos intentar bajarle el nivel. Porque
una y otra vez al leerlas nos encontramos con frases que nos recuerdan y nos llevan a pensar en que Dios es justo, en que Dios es bondadoso, pero que si Él, al estar en su justicia, que es justa, que es santa, va a retribuir al pecador de acuerdo con sus obras. Y si bien es cierto que esto debe traer temor a nuestro corazón, algo que debe traer consuelo también es saber que como iniciamos este capítulo 14, Él es fiel. Y los salmos que acabo de leer solo son un recordatorio, una pequeña muestra de cómo las Escrituras una y otra vez nos hablan a nosotros como sus hijos, como sus refugiados, en términos también, pues de guerra, ¿no? O sea, es decir, nos protege con un escudo a nuestro favor. Los que nos refugiamos en Él, Él viene a ser un escudo para nosotros. Los que nos regocijamos en Él somos protegidos por Él. Encontramos refugio, creo que son las palabras correctas. Salmos 2 nos dice que los que en Él refugiamos somos bienaventurados. Salmo 5 dice, todos los que en ti se refugian, canten con júbilo porque tú los proteges. Salmo 34 dice, no será condenado ninguno de los que en ti se refugian. Yo creo que esa es la palabra que mejor describe cómo debemos sentirnos y un motivo de gratitud en nuestras oraciones día con día. Gracias a Dios que Él es nuestro refugio, que Cristo es nuestra roca, que Él es nuestro buen pastor, que Él ha prometido estar con nosotros. Y no cesemos de tener un corazón para con todos aquellos que están a nuestro alrededor, que no conocen del Evangelio. Este tipo de pasajes nos lleva lleva nuestras emociones a los dos polos, pero no puede quedarse en emoción, sino que deben quedarse como un entendimiento claro en nuestro corazón. Muchas veces estos temas son ignorados, son obviados. Este tipo de pasajes no los predicamos porque pues, no nos hacen sentir muy a gusto. Es más, en ocasiones nos hacen temblar, nos hacen pues sentirnos y llegar a lágrimas, porque no podemos siquiera imaginar el dolor por el que van a pasar tantas y tantas personas. Pero en su voluntad y en su sabiduría Dios nos lo ha dejado pasajes como estos en la Biblia para que los estudiemos, para que traigamos a la memoria día con día que así como Él es amor, así como Él es fiel, así como Él es justo, todo eso también implica un castigo para los malos. Y para nosotros como sus hijos, una esperanza de que Él será quien traiga justicia a todos aquellos que nos han hecho mal, que nos van a hacer mal, a todos aquellos que nos han hecho pasar por momentos difíciles, y no porque queramos la muerte de ellos, sino para poder nosotros detenernos y antes de responder en agresión con todo mundo que nos ofende, decir, Señor, tú eres mi escudo. Señor, tú eres mi refugio. Ayúdame a esperar en ti. Él escucha la oración de sus hijos. Así que vengamos ante su palabra con temor, vengamos ante su palabra con humildad. Confiemos en su voz, en su palabra que tenemos hoy delante de nosotros. No hagamos menos, no ignoremos, no pasemos por alto esto. El versículo 14 nos ha enseñado mucho y estamos llegando a este punto que, si Dios quiere, nos permitirá meditar en las siguientes semanas hasta que retomemos en Apocalipsis 15 en agosto. Que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, hermanos, que nosotros podamos ser realmente luz en medio de la oscuridad, que sea su luz la que resplandezca en nuestras vidas y de esta manera poder traer a otros al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que otros puedan escuchar de este refugio que hay disponible para todo aquel que cree. Oremos para terminar, hermanos. Dios, muchas gracias por tu palabra. Y es que a pesar de que nos hace meditar y nos hace temblar, a la vez también nos recuerda de tu carácter, de cómo eres,
tan perfecto y santo. Nosotros, inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de tu bondad. Hoy, lejos de ignorar lo que acabamos de leer, ruego que podamos cada uno de nosotros comprender, adentrarnos más en la verdadera realidad espiritual de este mundo, en el castigo eterno que le depara a todos aquellos que son rebeldes a tu voz. Permítenos ser fieles, perseverar y cumplir en obediencia el mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra calle, en nuestra ciudad. Por favor, guía nuestros pasos, Dios. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe a toda verdad. Te agradezco mucho por la vida de mis hermanos y ruego que nos permitas venir ahora al servicio principal de la misma manera, agradecidos por tu bondad en nuestras vidas, pero también en temor reverente por tu santidad, por tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.